El huracán Hilda ha sido una de las mayores catástrofes en la historia de México. Este llevó a Tampico a terminar con miles de viviendas, hogares y familias. A principios de septiembre de 1955, el huracán golpeó la península de Yucatán y luego entró por el Golfo. En 1955 no existían los satélites meteorológicos, entonces los reportes de los huracanes se originaban cuando se golpeaban las costas o cuando pasaban por un barco. Fue por esto que el huracán Hilda llegó a Tampico de manera imprevista a destruir miles de hogares. Con la lectura de Memoria y Olvido pretendemos conectar las ideas y demostrar las similitudes y las diferencias de los recuerdos vivos de una persona y de las noticias que han surgido a lo largo de los años. El propósito de este trabajo es comparar las noticias y vivencias de periódicos y testigos de septiembre de 1955 con los recuerdos y la memoria de una persona que vivió esa catástrofe que fue el huracán Hilda. También decidimos integrar los conceptos de presente, pasado y futuro, donde entrevistamos a Salvador Llarena, originario de Tampico, quien vivió el huracán Hilda en 1955. Analizamos 20 periódicos desde 1955 hasta hoy y con estas nos pudimos dar cuenta del enorme impacto que tuvo en las personas de Tampico y la gravedad que tuvo este huracán. Analizamos la manera en la que haber vivido este fuerte acontecimiento afectó en sus planes para el futuro y de qué manera haber estado presente en el huracán Hilda ha hecho parte de quien él es el día de hoy. El huracán Hilda fue un huracán que pegó en Tampico cuando había muy poca información y no sabía uno realmente la magnitud de los huracanes que estaban en el Golfo de México. En Tampico, siendo puerto, había constantemente vientos del norte y la gente pues no sabía diferenciar entre lo que podía ser un huracán y un norte normal. Aquí se conjugaron 3 huracanes. Primero pegó Gladys, que no pegó directamente en Tampico, pero trajo mucha lluvia, y unos días después pegó el Hilda, ese sí directamente en Tampico, destruyendo muchas casas de las que estaban a las orillas de los ríos, y posteriormente Janet, que también trajo mucha agua, y eso causó pues, una inundación inclusive en el centro de Tampico. Yo tenía 11 años, me acuerdo perfectamente de pues el miedo que nos entró cuando vimos que no paraba de llover por días y días y días y no teníamos luz eléctrica. Mi padre, que se dedicaba a la pesca del camarón, tenía camiones refrigerantes con los que mandaba el producto a la Ciudad de México y llevó unos camiones a estacionarlo enfrente de la casa para que pudiéramos nosotros y los vecinos tener alimentos que se conservaran. Como cosa, digamos, de solidaridad de la gente, mi padre, por ejemplo, puso 3 barcos de los que se usan para la pesca del camarón que fueran a recoger gente a los ejidos de la Huasteca veracruzana, toda la parte de Pánuco y todo eso. Y nos platicaba el capitán de uno de los barcos que a veces iban navegando y no sabían si iban en el cauce del río o ya se habían salido porque estaba el agua arriba de los postes de teléfono. En Tampico había 2 periódicos, el Sol de Tampico y El Mundo. Y puede ser muy generosa, lo demostraron los norteamericanos que llegaron a Tampico a ayudar sin ninguna situación especial, sencillamente era tragedia y ellos tenían los recursos. Una vez que concluyó el proceso y que se retiraron, pues obviamente los tampiqueños le hicieron un gran homenaje.
Entonces ahí también aprendí, bueno, que la gente debe ser solidaria cuando otras personas necesitan y no tienen la capacidad de aportar. No existen noticias muy extensas del año 1955, dado que no existía la tecnología y la comunicación de hoy en día para retratar a profundidad lo que estaba sucediendo en Tampico. Algo que sale en las noticias y no está en la memoria del entrevistado es la cantidad de muertos y de damnificados que hubo, ya que como él vivía muy arriba y estaba muy pequeño, no se enteró de la cantidad. Las noticias de los años más recientes en los periódicos como Milenio, Excelsior, El Norte y El Universal se enfocaron más en la ayuda que dieron los norteamericanos que en lo que vivieron los tampiqueños. Algo que se quedó en la memoria del entrevistado y que sigue saliendo en las noticias es que Hilda no fue el único huracán de la época. Fueron primero fuertes lluvias, el huracán Gladys, después Hilda, que fue el más fuerte en Tampico, y después Janet. Los periódicos principales de Tampico eran El Sol de Tampico y El Mundo, siendo estos dos los periódicos que más se acercaron a retratar la realidad del huracán. Algo que se ha quedado en la memoria del entrevistado y de todos los tampiqueños son todas las personas que fueron héroes en el huracán y dedicaban sus vidas a rescatar gente. Es algo que jamás salió en las noticias.